Bienvenidos a una nueva clase de biología. En esta lección aprenderemos uno de los temas más importantes para comprender cómo funciona la vida, los componentes químicos de la materia viva. Aunque los seres vivos son muy diferentes entre sí, todos comparten una característica fundamental: están formados por los mismos elementos químicos. Estos elementos se combinan para formar moléculas que permiten que las células crezcan, obtengan energía, se reproduzcan y realicen todas las funciones necesarias para mantener la vida. Durante esta clase conoceremos cuáles son esos elementos, cómo se clasifican, qué tipos de biomoléculas existen y cuál es la importancia de cada una dentro de los organismos vivos. Comencemos. ¿Qué son los componentes químicos de la materia viva? La materia viva está formada por una serie de elementos químicos llamados bioelementos. Estos elementos se unen mediante enlaces químicos para formar moléculas cada vez más complejas conocidas como biomoléculas. Gracias a estas biomoléculas, las células pueden construir tejidos, órganos y sistemas que hacen posible la vida. Sin estos componentes químicos ningún ser vivo podría existir. Bioelementos. Los bioelementos son los elementos químicos presentes en todos los seres vivos. Se clasifican en tres grandes grupos. Bioelementos primarios representan aproximadamente el 96% de la materia viva. Son los más abundantes y forman parte de prácticamente todas las biomoléculas. Los principales son carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre. Estos 6 elementos son conocidos por las siglas CHONPS. Cada uno cumple una función importante. El carbono constituye el esqueleto de las moléculas orgánicas. El hidrógeno participa en la formación del agua y de numerosos compuestos. El oxígeno interviene en la respiración celular y en la producción de energía. El nitrógeno forma parte de las proteínas y del ADN. El fósforo participa en la molécula ATP, que almacena energía, además de formar parte del ADN. El azufre integra diversas proteínas y enzimas esenciales. Bioelementos secundarios representan alrededor del 3.5% de la materia viva. Aunque están presentes en menor cantidad, también son indispensables. Entre ellos encontramos calcio, sodio, potasio, magnesio, cloro, hierro. Estos elementos participan en funciones como la contracción muscular, la transmisión de impulsos nerviosos, la formación de huesos y dientes, y el transporte de oxígeno en la sangre. Oligoelementos constituyen aproximadamente el 0.5% de la materia viva. Se encuentran en cantidades muy pequeñas, pero son indispensables para el funcionamiento del organismo. Entre ellos destacan hierro, zinc, cobre, yodo, manganeso, cobalto, flúor, selenio, molibdeno. La falta de alguno de estos elementos puede producir enfermedades o alterar el funcionamiento normal del cuerpo. Biomoléculas. Los bioelementos se unen para formar biomoléculas. Estas se dividen en dos grandes grupos. Biomoléculas inorgánicas son aquellas que no presentan cadenas de carbono como estructura principal. Las más importantes son el agua y las sales minerales. Agua. El agua es la biomolécula más abundante en los seres vivos. Representa entre el 60 y el 90% del peso corporal en muchos organismos. Sus principales funciones son: actuar como disolvente universal, transportar sustancias, regular la temperatura corporal, participar en múltiples reacciones químicas. Sin agua no existiría la vida. Sales minerales. Las sales minerales cumplen funciones fundamentales. Participan en la formación de huesos y dientes. Mantienen el equilibrio de agua dentro de las células. Regulan la actividad muscular y nerviosa.
Además, intervienen en numerosas reacciones enzimáticas. Biomoléculas orgánicas. Las biomoléculas orgánicas están formadas principalmente por carbono. Son las responsables de la estructura y funcionamiento de los seres vivos. Se clasifican en 4 grupos principales. Carbohidratos, también llamados glúcidos, son la principal fuente de energía inmediata del organismo. Además, almacenan energía en forma de almidón y glucógeno. Algunos también cumplen funciones estructurales, como la celulosa presente en las plantas. Lípidos. Los lípidos constituyen la principal reserva energética del organismo. También forman parte de las membranas celulares. Protegen órganos internos. Actúan como aislantes térmicos y participan en la producción de algunas hormonas. Proteínas. Las proteínas son una de las biomoléculas más importantes. Están formadas por aminoácidos. Cumplen funciones muy variadas. Forman estructuras del cuerpo. Actúan como enzimas acelerando reacciones químicas. Participan en la defensa del organismo mediante los anticuerpos. Transportan sustancias como el oxígeno en la sangre. Además, intervienen en el movimiento muscular. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos almacenan y transmiten la información genética. Existen 2 tipos, el ADN y el ARN. El ADN contiene toda la información hereditaria de un organismo, mientras que el ARN participa en la fabricación de proteínas. Gracias a estas moléculas es posible la reproducción y la transmisión de las características hereditarias. Importancia de los componentes químicos. Los componentes químicos de la materia viva cumplen funciones esenciales. Permiten la formación de las células. Proporcionan energía para todas las actividades del organismo. Transportan información genética. Regulan el metabolismo. Mantienen el equilibrio interno conocido como homeostasis. Y hacen posible el crecimiento, la reproducción y la adaptación al ambiente. En otras palabras, toda forma de vida depende directamente de estos componentes. Niveles de organización. Los componentes químicos forman una estructura organizada. Primero encontramos los átomos. Los átomos se unen para formar moléculas. Las moléculas forman las células. Las células constituyen tejidos. Los tejidos forman órganos. Los órganos integran sistemas. Y todos los sistemas juntos conforman un organismo completo. Este nivel de organización demuestra cómo elementos muy pequeños pueden formar seres vivos altamente complejos. Resumen. Recordemos los puntos más importantes de esta clase. La materia viva está formada por bioelementos. Los bioelementos se clasifican en primarios, secundarios y oligoelementos. Estos elementos forman biomoléculas. Las biomoléculas pueden ser inorgánicas, como el agua y las sales minerales, u orgánicas, como los carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Cada una cumple funciones esenciales relacionadas con la obtención de energía, la estructura celular, la regulación del organismo y la transmisión de la información genética. Gracias a la combinación de todos estos componentes es posible la existencia de la vida. Hemos llegado al final de esta clase sobre los componentes químicos de la materia viva. Ahora ya conoces cuáles son los elementos fundamentales que forman a todos los seres vivos. Cómo se clasifican las biomoléculas y por qué son indispensables para el funcionamiento de cada célula del organismo. Comprender este tema es la base para estudiar otros conceptos importantes de la biología, como la célula, el metabolismo, la genética y la fisiología. En la próxima clase continuaremos explorando nuevos temas para seguir entendiendo cómo funciona la vida desde sus fundamentos. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en la siguiente lección.